En esta mañana porque estamos aquí con bien, ponemos en tu mano nuestras vidas, te pedimos que tú tomes todo el control de este tiempo y que quites todo estorbo del medio, que este mensaje pueda ser sembrado en tierra fértil, Señor, donde tu palabra produzca fruto, y que si hay algo en el ambiente físico o espiritual que se está interponiendo entre tú y nosotros, Señor, que se ha quitado del medio, derribado por tu poder, que si hay en nuestro corazón dureza, algún prejuicio, incredulidad, Señor, si hay en nuestro estado físico cansancio, Señor, hay sueños, si hay algún malestar, Padre, algún problema en nuestra mente que nos esté quitando la atención, que todo sea quitado del medio y seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas con libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. ¿Sí me escuchan todos bien? Pues bueno, quiero compartir hoy con ustedes un mensaje. Y antes de decirles cómo se llama y de qué se trata, quiero contarles de dónde nace este mensaje. Algo que desde hace muchos años, desde que estoy en Cristo y hasta la fecha, yo y muchos de ustedes también han podido ver, es la forma tan a la ligera que nosotros nos atrevemos a usar el nombre de Dios en vano para decir que Dios nos dijo ciertas cosas. Y esta actitud que vemos en gran parte de la congregación es transmitida desde arriba, desde el púlpito. Es decir, no es exclusivo ni del liderazgo ni de la iglesia, sino que en todo el sector cristiano, arriba y abajo, se nos hace muy fácil hacer cosas bajo la bandera del nombre de Dios y decir, es que Dios me dijo. Y tenemos arriba del púlpito personas que profetizan cosas que, como la Biblia hoy veremos, dice que Dios no les dijo, diciendo que Dios les dijo, como personas abajo del púlpito haciendo un montón de barbaridades, excusándose en que Dios les habló. ¿Por qué? Porque ni arriba ni abajo sabemos realmente cuál es la voz de Dios y cómo distinguir la voz de Dios. Y esto produce un montón de situaciones. El tiempo no nos permitiría abarcar todo lo que quisiera, ¿verdad? Porque tenemos un segundo servicio que se nos viene. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado jóvenes que dicen, es que Dios me dijo que esa mujer que está ahí es la mujer de mi vida. Incluso llegan a manipular, es que tú eres la mujer que Dios tiene para mí, el Señor ya me lo confirmó. Pero resulta que esa misma jovencita, que casualmente es la más guapa de la iglesia, otros 10 patanes pelafustanes al mismo tiempo también le dijeron que Dios les dijo que ella era para ellos. Entonces digo, qué señor que anda promoviendo las contiendas, ¿verdad? ¿O a poco el Señor está promoviendo la poligamia? ¿O a poco el Señor le dijo a 10 y dijo, es que todavía no me decido bien a cuál de los 10? Entonces mientras les digo a los 10 y al final le digo a cuál era el bueno. Y son jóvenes que ni oran por los alimentos, ¿verdad? Pero que cuando se trata de andar con la más guapa o con el más rico de la iglesia, entonces Dios ya les confirmó. Y no tienen ni el permiso de los padres, no buscan ni siquiera la cobertura de sus pastores, pero como Dios les dijo, a los 2 meses ya son novios y a los 3 meses terminan. Y le pregunto, oye, ¿no que Dios te había dicho que eran el uno para el otro, el amor de su vida? No, es que dijo Dios que siempre no. No venía realmente de parte de Dios. Alguna vez arriba del púlpito una pseudoprofeta vino a predicar una de las congregaciones de Vida Nueva para el Mundo y empezó a dar palabras supuestamente de Dios. Entre todas esas palabras, a un joven le llama y le dice, el Señor dice textualmente que la próxima semana tú te vas a reconciliar con tu madre. Su madre, hermanos, había muerto 3 semanas atrás. Entonces, imagínate que esto realmente fuera palabra de Dios, a Dios hablándole, dile que se va a reconciliar con su madre. Y entonces llega el ángel Gabriel, Señor, pero su mamá se murió hace 3 semanas, aquí está. Híjole, ¿cómo no me avisaron que ella estaba con nosotros? ¿Y te imaginas a Dios? El Señor dice que siempre no, que su jefe está aquí. O si va a morir en la siguiente semana para que fuera al cielo y se reconciliara con su mamá. No, él sigue vivo hasta el día de hoy. Su madre había muerto, no se reconcilió aquí en la tierra con ella. Eso no venía de parte de Dios. Y vemos tan a la ligera, Dios me dijo que voy a ir a las naciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Que voy a predicar la palabra a todo el mundo. Y no han empezado ni siquiera a predicar en su propia casa. Cuando este es el orden bíblico, empiezas en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios me dijo que yo voy a ser un líder poderoso y primero no te has sujetado a autoridad y no estás bajo cobertura. Y empezamos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Incluso conozco personas que han dividido iglesias bajo la bandera de que Dios les dijo, cuando esto no está en la Biblia en ningún lugar. Y en lugar de reconocer, ¿sabes qué? Es mi carne y estoy mal, o no tengo la certeza de si viene o no viene de parte de Dios, puede que sí, puede que no, pero lo quiero hacer, a ver qué tal me va. No, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo.
Y arriba del púlpito que Dios dice que el fin del mundo es en esta fecha. Yo crecí, por ejemplo, y compartí ese mensaje que les recomiendo muchísimo a principios de año en enero en Toluca y en Santa Fe, que titulé ¿Qué puedo hacer por mi país en tiempos difíciles? Cuando estábamos en medio de todas estas manifestaciones por el gasolinazo y por el trompazo y por todas estas cosas que se nos vinieron, ¿verdad? Y yo les contaba cómo crecí en la iglesia y veía desfilar cada año a predicadores invitados que decían: Dios dice que este es el año de México. Y la iglesia, ¡ah! Y México no avanzaba. Y el siguiente año, Dios dice que este es el año. Yo decía, pues no, que era el pasado. ¿O qué dijo Dios? Que siempre no, pero que este sí. Han pasado años y México no avanza. Y no se acaba la idolatría, al contrario, ya la metimos a nuestras iglesias. No se acaba la maldad, no se acaba la pobreza, no hay avivamiento. La iglesia sigue dormida, porque vivimos, como lo veremos en uno de los puntos de este mensaje, de emociones, pero no estamos siendo realmente dirigidos por la voz de Dios. Todas estas supuestas, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, se demuestran tiempo después que no venía de parte de Dios, y nos revela que hay muchos creyentes de años, líderes, predicadores, pastores, que son guiados por su carne, por sus emociones, por sus sentimientos, pero que no están siendo guiados realmente por el Espíritu Santo, por la verdad de la palabra y por las convicciones que Dios forja en su corazón. Es por esto que yo quiero compartir con ustedes esta mañana un tema que he titulado con signos de interrogación. ¿Dios me dijo? ¿Realmente Dios me dijo? Y si tú muchas veces has dicho esto, hoy tal vez se te va a caer el cantón. Vuelta con el de al lado y dile, tómala. Quiero que veamos 4 y tal vez, si nos da el tiempo, 5 puntos, aunque al último tiene que ver aparte con estos pseudoprofetas, pero estos 4 son para nosotros. 4 puntos acerca de cómo podemos saber realmente que Dios nos está hablando, que realmente lo que estamos sintiendo, pensando, escuchando, viene de parte de Dios y no de nuestras emociones, de nuestra carne. Y quiero comenzar el primer punto leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjate, Dios habló en el pasado, ¿cuántas veces? Muchas, y de muchas formas. Hablaba a través de profetas, habló audiblemente, habló a través de teofanías, a través de una zarza, a través del ángel de Jehová. En alguna ocasión quería reprender un falso profeta que se estaba corrompiendo, llamado Balaam, y no había nadie, no había en el camino ni zarzas, no había ni personas ni nadie. Dijo, pues ¿qué hago? Iba montado en un burro, y Dios hizo que el burro hablara. Yo antes pensaba que yo no podía predicar la Biblia, realmente lo creía. Yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Cuando leí esta historia dije, la mula de Balaam habló, ¿por qué entonces yo no voy a hablar? Cuando alguien dice, no, es que yo no enseño la Biblia porque no sé qué decir, porque soy penoso, porque tartamudeo, estás diciendo el burro es mejor que yo. Levanten la mano, ¿cuántos creen que la mula es mejor que ustedes? Porque si levantan la mano, cambio el mensaje y hablo de autoestima en esta mañana, mejor. Es claro que a lo mejor tú no puedes, pero Dios hace que tú lo hagas. Saliendo del paréntesis, Dios habló muchas veces y de muchas formas. Y luego añade, en estos postreros días, de Cristo para acá, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla en estos postreros días que se empiezan a contar de Cristo en adelante a través de la persona de Jesucristo, del Hijo. Y donde tenemos la voz, los mandatos, la vida, enseñanzas, órdenes, advertencias, palabra de ánimo, exhortaciones, etcétera, de Jesucristo aquí en la Biblia. Y dice la Biblia misma acerca de ella que Dios nos habla a través del Hijo. ¿Qué nos enseña esto como punto número 1? Que todas las supuestas formas en las que tú crees que Dios te está hablando, Dios te puede hablar, tienen que pasar sí o sí por un filtro, y el filtro es la palabra. Es que Dios me habló a través de un sueño, sentí en mi corazón, esa persona me dio palabra, lo leí en un libro, es que se cumplieron algunas señales. Todas estas que pueden ser formas a través de las cuales Dios está guiando tu vida, y yo trato esto más a fondo en una serie que titulo Cómo escuchar la voz de Dios, que son como 10 predicaciones y hablamos de cada una de las formas. Todas estas formas tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios,
Porque si Dios te está hablando a través de esta forma y Dios es el autor de la palabra, no puede haber una contradicción entre lo que Dios te dijo a través de una de estas formas y entre su palabra. Dios no te va a decir por una parte que sí y por otra parte que no. Es como que tú le dijeras a tu hijo, sí te doy permiso y no te doy permiso. Esto sería una incongruencia. Dios no es un Dios incongruente, Dios es un Dios congruente. Entonces todas las formas en las que tú piensas que Dios está revelándote su voluntad tendrán que coincidir con la voluntad que ya nos ha revelado en su palabra. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Es que se me está presentando esta oportunidad de hacer un negocio, pero tengo que meter una mordida aquí al ayuntamiento, ¿verdad? Pero no es un soborno. Yo como cristiano lo tomo en cuenta como una ofrenda de amor. Y la Biblia te dice que esto es incorrecto. Y tú por otra parte dices, es que se están abriendo las puertas, esto es de Dios. Eso no es de Dios, no es de Dios. Si las cosas de Dios se van a dar, se van a dar por la vía correcta. Si no se dan, entonces ora y dile, Señor, si no es tu voluntad, tú estórbame. Si es tu voluntad, ábreme puertas y dame gracia. Porque Dios no te va a decir por una parte, respeta a las autoridades y sé justo y no hables palabra mentirosa y no des soborno. Y por otra parte, híjole, hijo, es que quiero abrirte puertas con este permiso. Es mi voluntad que tú tengas este negocio, por eso lo puse en tu camino. Pero es que son bien tranza los políticos en México. Ni modo, le vas a tener que dar una ofrenda. Es imposible. Cuando alguien empieza a jugar de esta forma, lo que está diciendo es que Dios no es tan poderoso, de modo que no cree realmente en Dios. El Dios de la Biblia es todopoderoso. Y si es su voluntad, se va a dar porque se va a dar, pase lo que pase, y nada ni nadie lo va a estorbar. Y aunque te quieran estorbar, todo lo que utilicen en tu contra, Dios lo va a encaminar a tu favor. Y un hijo de Dios camina confiado en el Señor, en que Él lo respalde en todo lo que hace. Y él no tiene que corromperse. Él espera en Dios, como esperó David, como esperó José. Y pasaron tiempos difíciles, y Daniel también. Y todas las injusticias, traiciones, persecuciones que ellos enfrentaron, los llevaron después al propósito de Dios en sus vidas. Jóvenes que dicen, es que yo llevo años orando, que la mujer que Dios tenga para mí la vea un día de frente y que tenga blusa roja, falda verde, zapatos amarillos. Pues ¿quieres un perico o una novia tú? Y es que la vi, pastor. Llegó una mujer de blusa roja, de falda verde, de zapatos amarillos, y pasó frente a mí y chocamos y se le cayeron los libros y me agaché para levantarlos y se los di en la mano, y cuando la volteé a ver a los ojos sentí atrás de mí el aire de la Rosa de Guadalupe. Es la mujer que Dios tiene para mí. Dios me dijo que es ella. Pero su palabra dice, no te unas en yugo desigual con quienes no comparten tu misma fe. Y no es que Dios sea despectivo con la otra persona, sino que por amor a ambas partes, por el caos que van a provocar, les dice, no se metan en saco de 11 varas. Va a traer muchos conflictos a futuro que hemos tratado en otras ocasiones con los jóvenes, ¿verdad? Hoy es solamente un ejemplo, y por eso dice Dios, no. Pero ¿qué hacemos en vez de entender, ok, no es la voz de Dios, Dios no me dijo, fue mi carne? No, pastor, es que yo la voy a convertir. Es que yo lo voy a convertir. Ajá. Lo vas a convertir, sí te creo, en papá dentro de 9 meses. No venía de parte de Dios. No venía de parte de Dios. Es que Dios me dijo que voy a ir a las naciones. ¡Aleluya! ¿Y por qué no sirves primero en tu iglesia local? ¿Por qué no le empiezas a predicar a 2 o 3 personas? Porque esa es la voluntad de Dios. Que tú primero estés sujeto a autoridad, que tú aprendas a estar bajo autoridad para que entonces puedas tener la capacidad de tener autoridad. Si nunca estuviste abajo de, nunca podrás estar arriba de. Y así podemos seguir con muchos ejemplos, pero tenemos más puntos que ver. Y lo que quiero concluir con este primer punto es que todas las supuestas formas en que tú crees que Dios te está hablando, tienen que pasar por el filtro de su palabra. Si no pasa por el filtro de su palabra, vino de tu carne, de tus emociones, de tus anhelos, pero no vino de parte de Dios. ¿Quieres escuchar realmente la voz de Dios? Discípulate. ¿Quieres escuchar realmente la voz de Dios? Estudia la palabra. ¿Sabías que los primeros cristianos no se llamaban cristianos? Se les llamó así en Antioquía, se les llamaba discípulos. Del griego mastés, que significa alumnos, eran alumnos de Jesucristo. Ahora, un alumno que va a la escuela el domingo de 11 a 1, ¿va a crecer en la materia? ¿Va a aprender? No, va a reprobar y va a poner orejas de burro.
¿Por qué como cristianos no avanzamos en la vida cristiana? ¿Por qué no las pasamos declarando y confesando y profetizando cosas que nunca vivimos? Como veremos en otro de los puntos, que en vez de comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, únicamente le estamos escuchando, predicando, declarando. Sí, yo lo creo y este año, pero nuestras vidas son un caos. ¿Por qué? Porque es justamente lo que estamos haciendo. Porque en vez de escuchar la voz del Maestro que nos guía a través de su palabra, que es la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino, Salmo 119, versículo 105. En vez de permanecer en la palabra y conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, Juan 8, 31 y 32. Y no estoy utilizando clichés cristianos, no, es simplemente que aquí Dios te va a enseñar cómo ser en cada área de tu vida. Cómo ser como esposo, como padre, como madre, como hijo, como jefe, como empresario. Cómo administrar tus finanzas. Estoy compartiendo yo en Toluca todos los martes un curso de finanzas bíblicas con consejos prácticos, impresionantes, importantísimos acerca de la deuda, el ahorro, la inversión, los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, acerca de las buenas compras, de las malas compras, cuándo podemos, cuándo no podemos endeudarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo basado en la Biblia. Y resulta que la mayoría de los consejeros financieros de finanzas personales, expertos, seculares, coinciden con lo que estamos enseñando porque ya estaba en la palabra de Dios. Y cuando algo es verdadero, va a coincidir con lo que Dios dice. Y el Señor quiere guiarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero estamos pasándola mal en nuestra familia, en nuestra salud, como lo veremos en el siguiente mensaje, en nuestro estado de ánimo, incluso en nuestras finanzas, porque no estamos siendo guiados por la voz de Dios, sino por nuestra carne. Y por eso el mundo es un caos. Porque en vez de hacer caso a los preceptos de la palabra, hacen caso a todo lo que diga cualquier persona, no importa qué dijo, cómo lo dijo y si tiene o no tiene ningún fundamento. No hacemos caso a lo que Dios dice. Y repito, no es un cliché. Lo que Dios dice, lo dice por una razón. O demuéstrame que tu camino y estilo de vida vale más la pena. En el siguiente punto hablaremos de la santidad. Vivimos en santidad porque lo predica la palabra, pero la palabra lo predica porque es lo mejor para nuestras vidas. Hay gente que, no, estoy de acuerdo. Fanáticos, no, fanático tú. Fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo, según la definición del diccionario. Yo estoy entusiasmado con Dios, sí, pero tengo una razón. Me guía su palabra, pero tiene un porqué. Demuéstrame tú que tienes la razón. Con lo que estás entusiasmado, convénceme de que vale la pena. Uy, el aleluyo que no fuma. Por religioso, no, porque pienso. Convénceme de por qué vale la pena fumar. No, es que los cigarros tienen unas vitaminas y minerales buenísimas, brother. Es que saben a mermelada de fresa. ¿Qué hacen? Te dañan a ti, dañan a los de tu alrededor, te quitan dinero. A la larga terminan afectando tu vida. No producen absolutamente nada bueno. Y resulta que el fanático soy yo. No, eres tú. Y una vida pecaminosa es una vida fuera de la voluntad de Dios. Y una vida fuera de la voluntad de Dios es una vida que no va a tener bendición. Por ejemplo, hace poco platicaba con un señor de edad avanzada y me dice, Dios es injusto conmigo porque no tengo ni en qué caerme muerto y vivo derrimado con mi familia. Y le digo, a ver, espérame tantito, no tienes ni un solo peso, pero yo sé que tú fumas. ¿Cuántas cajetillas te fumas al día? 2 cajetillas me fumo diarias, me dijo la máquina de humo, digo el hombre perdón. Le pregunté cuánto cuesta cada cajetilla. ¿Cuántos de ustedes saben? Levanten la mano los que fuman. No es cierto, estoy bromeando. 42 pesos, le dije, vamos a sacar el cálculo. Si hace 20 años, sé que costaban menos, pero vamos a hacer un cálculo supuesto. Costaban menos, pero también las otras cosas costaban menos. Entonces quiero llegar a la conclusión de cuánto dinero tendrías, más o menos, pero para cuánto te alcanzaría en la actualidad si en vez de fumar tú te hubieras dedicado a ahorrar ese dinero. No te estoy hablando de que fueras millonario, es simplemente cambiar tu forma de dirigir tus finanzas, haciéndole caso a la palabra de Dios. 42 pesos por 2 cajetillas al día, 84 pesos al día, por 365 días del año son 30,660 pesos. Le dije, si tú lo hubieras ahorrado durante 20 años, eso serían 613,000 pesos. Sin ser experto en la bolsa y si no quieres arriesgarte a una tasa del 8% anual que la puedes encontrar fácilmente, eso al cabo de 20 años significa que tú habrías triplicado tu dinero. O sea que esos 600,000 pesos serían realmente 1,800,000 pesos. Y si lo hubieras invertido en alguna moneda que no fuera el peso,
peso para que además no perdiera el valor de la moneda. Supongamos el dólar en 1995 que estaba en 6 pesos y ahora pues está arriba de los 19 pesos, o la UDI que estaba en 1 peso y ahora son 5.6. Le dije lo que hubiera ocurrido, que tú si eso lo multiplicas yéndote bajo por 3, tendrías más de 5 millones de pesos solamente habiendo dejado de fumar ahorita. Qué injusto es Dios, ¿verdad? Diría yo, qué tonto es el ser humano. Convénceme. Ay, sí, no va al table porque es aleluyo. No va porque él no necesita encontrar fuera lo que ya tiene en casa. Es que está amargado. No, amargado tú, que tu vida y matrimonio está tan frustrado por llevarlo fuera de la voluntad de Dios, porque jamás en tu vida te has preocupado por ver qué es lo que Dios dice para el matrimonio y guiar tu vida por la palabra de Dios y tener un matrimonio conforme a su palabra y ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sean, y por tu apatía y por tu pecaminosidad. Entonces tú, como no tienes en casa nada, tienes que irte a buscar un table, lo que no puedes encontrar en tu hogar. El que está perdido eres tú, no yo. El fanático eres tú, no yo. ¿O qué trae a la larga el adulterio? Ay, mira qué bonito se destruyen las familias. ¿Eso es muy inteligente? Se burlan de los jóvenes que viven en santidad. He visto jóvenes sufrir las consecuencias de una enfermedad de transmisión sexual. He visto jovencitas tener que renunciar a sus sueños por un embarazo prematuro, antes de tiempo, antes de estar casados. Dios restaura, pero hay consecuencias naturales que ellas tendrán que enfrentar. He visto familias ya con hijos que no han podido salir de la crisis financiera porque se casaron mal antes de tiempo. En vez de planificar y empezar bien, a raíz de su inmoralidad, tuvieron que empezar prematuramente, sin ahorros, con deudas y con un bebé en camino. A la larga no se ha logrado reponer. ¿Has visto a alguien que la pase mal por vivir en santidad? No. Yo he estado en muchos funerales y me ha tocado ver y pregunto, ¿qué pasó? Le dio un paro cardíaco, lo atropellaron, tuvo un accidente. Pero créeme, te lo juro, por este pescadito, que nunca me han dicho, es que Jessy tenía 28 años y era virgen. ¿Y eso qué tiene? Pues es que desde los 20 se fue entumiendo y a los 28 se secó. Hasta ahí llegó, porque era virgen. ¿Sabes cuáles serán las únicas consecuencias de vivir una vida conforme a la palabra de Dios y ser guiado por sus principios? La única consecuencia es una vida llena de bendiciones. Nada más. ¿Por qué no las hay? Porque no estamos siendo guiados por la voz de Dios, sino por la voz de este mundo, por la voz de nuestra carne. En segundo lugar, no puedo escuchar la voz de Dios si no vivo en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Vivir apartado de las cosas que me contaminan, de las cosas que Dios me manda que yo me aparte. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, que significa no tomes la forma de este mundo, del ambiente, de la influencia que te rodea, sino transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Cambia tu forma de pensar, lo que es básicamente la definición de la palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia y significa cambio de mente. No seas como todos. No te amoldes como todos, no pienses como todos, sé diferente, cambia tu forma de pensar. Y la promesa condicional es para. El para nos enseña que esto que viene únicamente se cumplirá si nosotros llevamos a cabo el requisito previo. ¿Sí me explico? Cuando dejo de ser como todos y cambio mi forma de pensar, el resultado es para que comprobéis. Me fascina, dice comprobar, vas a experimentar, palpar, vivir. No declarar, confesar, decretar, porque así está mucha gente. Declaro y decreto y desato y las bendiciones. Y puro show nada más. Para que compruebes, no para que te emociones, para que vivas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena y además te va a gustar, porque muchos dicen, es que a lo mejor lo que Dios tiene para mí no me gusta. Es que ese se fue de misionero y qué tal que Dios me manda y no se me antoja. Si Él te manda, va a ser que a ti te guste. Si no es el plan que tiene para ti, entonces no te va a mandar. Lo que Él te mande va a ser agradable. Yo recuerdo antes de servir al Señor, cuando decidí que quería servirle y no sabía cómo, cuándo ni dónde, que le dije, no sé dónde, cómo, cuándo ni dónde, pero solo quiero servirte. Y realmente creí en mi corazón que aunque Él me mandara a la sierra a acampar a predicar, le decía a Dios, yo sé que ahí tú me darás la gracia para ser feliz y para disfrutarlo, porque su voluntad es agradable y además es perfecta, que significa completa, ni le falta ni le sobra. Tal vez no va a estar todo lo que tú quieres, pero sí todo lo que necesitas para vivir pleno. Está completa, tampoco le va a faltar
absolutamente nada. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando yo viva en santidad. ¿Qué es lo que pasa si yo soy como todos? Voy a obtener el resultado de todos. ¿Por qué no experimento la voluntad de Dios? Porque soy como el mundo, y es muy simple. Si tú en la escuela copias el examen del frente y el de enfrente es un burro que sacó 5, ¿cuánto vas a sacar tú? ¿10? ¿Tendría sentido que llegaras con la maestra a reclamarle por qué me sacó 10 si copié, por qué me puso 5 si copié re bien? Pues porque le copió un burro. Al menos copie a alguien inteligente la próxima vez. Le copias un burro, saca la calificación del burro. Lo mismo es en nuestra vida. Vivimos copiando lo que todo el mundo hace. ¿Y cómo está todo el mundo? ¿Cómo están las familias? Ve a darte una vuelta al rato al centro comercial. Saca una libreta y una pluma y anota. Cuenta los matrimonios y dime cuántos ves tomados de la mano. Cuántos ves que se sonríen. No que estén recién casados, que se vea que tengan sus años, que tengan ya hijos de edad avanzada y que se siguen abrazando, que siguen jugando, que siguen riendo, que siguen platicando, que siguen bromeando. No los hay. Los contarás con los dedos de tus manos. ¿Cómo está el índice de divorcios? ¿Cómo está la juventud? En México dicen ahora que es enfermedad, y la segunda más grave es la depresión. La gente no está contenta con su vida. Entonces, seguimos el camino de todos y tratamos a nuestra familia como todos, y yo tengo mis finanzas como todos y me endeudo como todos, en vez de tener paciencia, contentamiento y dominio propio. No, pues es que el pastor lo encontré rebajado y esa fue la señal de que era de Dios. Además me dijeron compre ahora y pague cuando venga Cristo. Soy como todos. Voy a tener el matrimonio de todos, los hijos de todos, las finanzas de todos, la salud de todos y la amargura de todos. Jesús lo dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pruebas del agua del mundo, te vas a saciar temporalmente, pero volverá el mismo vacío. Solamente el que beba del agua que yo le doy podrá estar permanentemente satisfecho. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, dijo Jesús. Y muchos dicen: ay, qué religioso, eso no es cierto. Yo sí estoy feliz con mi vida sin Dios. Ahorita, Jesús no dijo estará amargado siempre, dijo volverá a tener sed. Es un espejismo temporal. La pregunta es cuánto tiempo te va a durar. Puedes estar o no de acuerdo, pero no lo puedes debatir porque es algo científico. Cuando tú haces algo que te gusta, cuando tú compras algo que te gusta, te ascienden de puesto, te aumentan el salario, te cambias a una casa más bonita, te compras un mejor auto, te compras una bolsa, unos nuevos zapatos. Tu cerebro libera una hormona, un químico que se llama dopamina, que se llama la hormona del sentirse bien. Literalmente es como si estuvieras drogado y tiene beneficios para tu salud. Por eso es bueno no vivir amargados. Porque cuando estás amargado liberas cortisol. De eso voy a hablar en el segundo servicio mucho más a fondo. Del estado, repito, la correlación que hay entre el estado espiritual, emocional y físico. Pero ¿qué es lo que pasa? El cerebro a los meses asimila la sensación, no lo puedes engañar, ya no le produce nada nuevo y deja de producir dopamina. Y eso que te hacía sentirte bien y contento, ya no te hace sentirlo más y vas a querer algo más y algo más y algo más y algo más. Y lo que Jesús dijo es algo científico. No hay nada ni nadie en este mundo que tenga la capacidad de darte una satisfacción permanente. ¿Quieres tenerla? Es únicamente en su palabra, viviendo en santidad, dejando de ser como todos. Y decirle: Señor, quiero ser como tú quieres que yo sea. Dios tiene una voluntad para tu vida preciosa, para mi vida también. Pero si vivimos en pecado, obvio que todos caeremos, no estoy hablando de eso, sino de que tú premeditada y deliberadamente y con cinismo ahí estás y no te quieres arrepentir y no te quieres levantar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no vas a poder experimentar la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 lo siguiente, que lo explica a la perfección. Efesios capítulo 4, versículo 17. Si me lo pueden proyectar aquí en las pantallas, por favor. Los que traen Biblias pueden verlo en su Biblia, los que no lo pueden ver en pantallas, y los que no quieran verlo en pantallas pueden escucharme, y los que no quieran escucharme, pues no sé qué les digo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, se lo escribe a creyentes, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea que había gente dentro del cuerpo de Cristo que seguía caminando como antes, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, fíjate, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, esta gente no escucha la voz de Dios, no discierne su voluntad. ¿Por qué? Porque su entendimiento está ¿cómo?
entenebrecido. Sus ojos, sus oídos están tapados, sus ojos están velados, su mente está bloqueada, sus oídos están sordos, su entendimiento está entenebrecido. ¿Por qué tantas personas viven con el entendimiento entenebrecido y no disciernen la voluntad de Dios y entonces tienen que inventar? Dice que viven ajenos a la vida de Dios, viven esta vida de frustración, de vacío, no experimentan la voluntad de Dios, declaran, sí, lo creo, pero no la han comprobado. No han vivido la voluntad de Dios preciosa en su vida, su salud, su familia, incluso sus finanzas. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿De dónde deriva la ignorancia? De que su entendimiento está entenebrecido. Fíjate este mapa o rompecabezas. La Biblia es mi guía, mi manual de vida para que todo funcione bien, como el manual de un auto. Si yo, a través de la voz de Dios y de la palabra de Dios, tomo su consejo y guío mi vida, entonces todo va a funcionar de acuerdo a su plan bueno, agradable y perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando en mí hay ignorancia y no sé lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque mi entendimiento está entenebrecido, voy a vivir ajeno a la vida de Dios. ¿Sí me doy a entender bien? Voy a vivir fuera de la voluntad de Dios. Una vida, como ya lo vimos, de frustración, de vacío, de satisfacciones temporales. ¿De dónde deriva todo esto? Dice, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué personas viven ajenas a la vida de Dios? Por ignorantes, porque no saben qué hacer y están haciéndolo todo mal. Tratan a su esposa con las patas, no la tratan como vaso más frágil, sino como envase de caguama, y entonces Dios no les responde, no pasan tiempo con sus hijos, no honran a sus padres, etcétera. No viven la vida de Dios por ignorancia. ¿Por qué hay ignorancia? Porque su entendimiento está entenebrecido. Nos echamos la culpa mutuamente, mi esposa, mi padre, mis hijos, el gobierno, Donald Trump, cualquiera menos yo. ¿Y de dónde deriva todo esto? De la dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón está endurecido y quiere seguir revolcándose en el lodo. No es como lo vimos en el punto anterior, que tenga muy buenos argumentos para vivir en pecado. Realmente no los hay, sino que me gusta vivir en pecado. No es que pueda convencerte que es algo muy inteligente vivir de borracho, de tranza, de adúltero. No, realmente no tiene sentido. Pero mi corazón está endurecido. Es que quiero seguir adulterando, es que quiero seguir fornicando, es que quiero seguir transando, es que quiero seguir siendo egoísta, no me quiero arrepentir, no quiero cambiar, y la dureza de mi corazón me lleva a vivir en ignorancia, fuera de la vida y de la voluntad de Dios. Ahora, esto nos enseña algo interesantísimo que va a dar pie al siguiente punto. Me fascina. ¿Por qué la gente endurece su corazón? Porque escucha cosas que no les gusta oír. Porque si lo que escucháramos fuera bonito, ¿endureceríamos el corazón? No. Entonces, esto nos demuestra, y lo confirmaré en el siguiente punto, que todos estos, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios no les ha dicho nada. Porque casualmente todo lo que Dios les dice es bien bonito y nunca les ha confrontado con cosas que no les gustan. De modo que no es la voz de Dios. Porque si realmente todo lo que Dios hablara siempre fuera agradable al oído, no habría necesidad de endurecer nuestro corazón. Endurecemos nuestro corazón porque muchas cosas nos confrontan con realidades que no nos gusta escuchar. De modo que si no las estoy escuchando y mi corazón está endurecido, lo que escuché no es la voz de Dios. Vamos a confirmar esto en el punto número 3 y quiero utilizar como base y ejemplo Jeremías capítulo 23, donde Dios exhorta a un grupo de profetas. Te quiero resumir y parafrasear algunos versículos y leer textualmente otros. El pueblo de Israel andaba en pecado, todo mundo en fornicación, en adulterio. Los profetas, en vez de llevarles al arrepentimiento, les decían: Jehová dijo, paz tendréis, no se preocupen, todo está perfecto. Y dice textualmente Jeremías 23, dicen a los que me irritan, a los que andan tras la obstinación de su corazón: Jehová dijo, paz tendréis. Si alguien irritaba a Dios, ¿qué había que decirle? Arrepiéntete. Y le decían: no vendrá mal sobre nosotros. Y pregunta, porque ¿quién estuvo en el secreto y vio y oyó palabra de Jehová? Luego añade: si hubieran estado en lo secreto, lo veremos en el último punto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y mi pueblo se habría vuelto de su maldad y sus malos caminos, y se hubieran arrepentido. No es que el pueblo fue víctima, fueron cómplices. O sea, no es de que pobrecitos no les predicaron la verdad. No, ellos pecaron por voluntad propia. Pero los profetas falsos son cómplices por su forma
tan débil de hablar la palabra de Dios, por su falta de carácter para llamar al arrepentimiento. Ezequiel 33 dice al atalaya que si Dios le llama a advertir y se queda callado, dice, él morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Por eso cuando Dios me manda a hablar algo que es fuerte y confrontador, yo no me quedo callado, porque me acuerdo de eso y digo, Señor, híjole, pues no les va a gustar, pero de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en su casa. Porque si yo me quedo callado, a mí tú me vas a demandar lo que yo me callé. Entonces te paso la bolita, me lavo las manos como Poncio Pilato, y lo que tú hagas con el mensaje es tu problema, no mi problema. Yo ya lo dije y es mi responsabilidad. Y luego añade algo interesantísimo. Dice que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver el fuego con la paja? Y fíjate lo que dice el versículo 29 en Jeremías 23, exhortando a estos falsos profetas por no hablar la verdad. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo era la palabra de Dios? A veces la palabra como fuego, ¿qué hace? Quema. Muchos dicen, no, pastor, se refiere a que da calorcito, te hace sentir cómodo. Y por eso luego añade, para evitar malas interpretaciones, como martillo que quebranta la piedra. ¿Me pueden prestar una botellita de agua, por favor? Quiero ilustrar un ejemplo. Si tú quieres con un martillo, que aquí se representa, o se compara, con la palabra, quieres quebrantar una piedra que representa nuestro corazón, que esté endurecido como lo vimos ya, ¿cómo tendrías que pegarle con el martillo a la piedra? Déjenme vaciar un poquito el agua, no vaya a ser que le pegue al púlpito y se vaya a derramar todo el agua. Aprovecho para hacerle propaganda. Agua Bonafont, el agua que toman los pastores. Yo tengo una piedra muy dura y la quiero quebrantar. Llego con el martillo. ¿Y acaso la quebrantaría si llego y le hago tilín? Tilín, 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 tilín. Ah, qué piedra tan dura. A ver, más fuerte. Tilín, 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 tilín. No se va a romper. Tengo que agarrar el martillo y con todas mis fuerzas voltear a la piedra y darle con todo y romper como rompí el agua. Me la tuve que haber tomado toda, muchas gracias. Este púlpito sí está muy duro. Lo bueno es que era agua y no tequila, porque ahí sí en los ojos sí me hubiera ardido mucho. Ok. ¿Cuántas veces nosotros no estamos así? Dios nos habla y nos habla y nos habla y seguimos de duros, de tercos, de necios. No, no es mi culpa, es mi esposa, son mis hijos, es mi padre. Y no entendemos. Entonces Dios tiene que agarrar con su palabra y tómala. Ay, ya Señor, ya estuvo, ya entendí. Es como martillo que quebranta la piedra. ¿Y qué característica tienen todos estos? Dios me dijo, que siempre Dios les dice cosas que suenan bien bonitas. Dios me dijo que voy a ser rico. Dios me dijo que tú me vas a dar tu coche, hermano. Tanto manipulador hay así. Dios me dijo que esta mujer es para mí. Dios me dijo que yo voy a ir a las naciones. Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me dijo el otro. Y digo, ¿cómo es que Dios les habla tantas cosas tan bonitas y no les ha dicho cosas tan básicas como que se disipule, por ejemplo? ¿Cómo es que no le ha dicho que evangelice, que se arrepienta? Dios le dijo que es la mujer que tiene para él, pero no le ha dicho que se disipule. Imposible, no le va a decir que se case a alguien que no es discípulo, porque estaría promoviendo una tragedia. La casa que no esté edificada sobre la roca va a caer y va a ser grande su ruina. Antes de decirle, este es el hombre que tengo para ti, esta es la mujer que tengo para ti, primero le va a decir, tómame en serio, llámame a mí por sobre todas las cosas. A lo mejor es la razón por la cual muchos ni en la rifa de Navidad han salido todavía. Porque están buscando que Dios le diga, y Dios ya les ha dicho, pero no quieren escuchar porque su corazón está endurecido. La palabra de Dios muchas veces es fuerte. Dice Filipenses 1:6 que su obra en nosotros no la ha terminado todavía, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos enseña que constantemente la voz de Dios nos va a estar confrontando con nuestro pecado, con nuestra apatía, con nuestro carácter, con nuestra carne. ¿Para qué? No para condenarnos. Ojo, para allá voy. No estoy diciendo la palabra de Dios hiere y condena y lastima. No,
sino para purificarnos, para perfeccionarnos, para llevarnos a su voluntad. Así que escúchame esto. Si lo que tú llamas la voz de Dios jamás te ha incomodado, nunca te ha hecho decir, ay, y siempre ha sido bien bonito todo lo que escuchas, tú jamás has escuchado la voz de Dios, todavía. Porque la voz de Dios, cuando realmente habla, a veces duele, como el martillo que quebranta la piedra. La primera vez que realmente yo escuché en mi corazón la voz de Dios fue una vez que yo en oración me estaba quejando con Él. Dios, no estoy contento con mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su respuesta textual fue: Jesse, ¿cómo te atreves a cuestionar cuando toda tu vida has hecho lo que te da la regalada gana? Jamás me has tomado en serio. Y me lanzó un reto, me dijo: búscame como nunca antes lo has hecho en tu vida y vas a ver si no transformo tu vida. Yo ni sabía que quería predicar ni servir en ese entonces. Únicamente acepté el reto y le dije: Dios, no te prometo perfección, te prometo rendición. No te estoy diciendo que nunca más voy a volver a fallar. Te estoy diciendo que cada día me voy a acercar a ti, y si fallo 100 veces, me voy a acercar 101 veces. No voy a dejar de intentarlo. De allá para acá, el Señor me ha seguido hablando duro muchas veces. No ha terminado conmigo, me sigue hablando cosas muy duras, como te voy a contar. Pero no quiero decir, cuando digo que Dios habla duro, que vamos a vivir así bajo una ola de terror. No, yo disfruto cuando Él me confronta con mi realidad. Porque ¿sabes algo? He comprobado, no he escuchado, he vivido, experimentado en cada área de mi vida, después de ser guiado por Él, que en verdad su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que habló a mi vida ha sido duro. Lo que me dijo ese día fue muy fuerte, pero de allá para acá he vivido los mejores años de toda mi vida. La voluntad de Dios, buena, además me fascina y perfecta. Ni le falta ni le sobra. Pero a veces nos duele, no nos gusta. Yo estaba hace poco, un viernes, ahí en Toluca, que tenemos un grupo de matrimonios, predicándoles acerca del amor inmerecido, basándonos en Efesios 5, que dice que tenemos que amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo nos amó aun cuando no lo merecíamos. Y les decía que muchos matrimonios están en la tragedia de que no se hablan y no se dan cuenta que están mal, porque se justifican diciendo: no es mi culpa, es él o es ella. Si él fuera diferente, yo sería diferente. Si ella fuera diferente, yo sería diferente. Y en medio de esto, la Biblia nos dice: ama como Cristo amó. Cristo amó aun cuando no lo merecías. No esperó a que cambiaras para dar su vida por ti. Dio su vida por ti y eso te cambió. Y yo les decía: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a nuestros esposos o esposas, aun cuando ellos sean culpables, y que esa actitud de humildad, mansedumbre y misericordia va a quebrantar su corazón como Dios quebrantó el nuestro, y va a cambiar la actitud de la que tanto nos quejamos, pero no hemos hecho nada por transformarla. Yo estaba predicando y fue básicamente esto un resumen de un mensaje de 1 hora precioso. Y al otro día, por bocón, que me enojo con mi esposa, el sábado, y dije: ¿qué día se me ocurrió andar diciendo estas cosas? Yo estaba completamente convencido que yo tenía la razón. Ella, por su parte, estaba completamente convencida que ella tenía la razón. Yo esperando que ella se acercara a pedirme perdón, ella esperando que yo me acercara a pedirle perdón. Y Dios me dice a mi corazón: Jessica, acabas de predicar ayer que hay que amar inmerecidamente, Señor. Acércate. Pero es que ella tuvo la culpa, Padre. ¿Y qué dijiste ayer? Pues está bien, Dios, pero dame 3 días. Si en 3 días no se acerca, te prometo que yo el miércoles voy. Acércate tú ahorita. Te mentiría si te dije que hice caso. Endurecí mi corazón, como dice Efesios. Por la dureza de mi corazón viví ese día ajeno a la vida de Dios. Tiré a la basura 24 horas de mi matrimonio. En vez de disfrutar la plenitud del matrimonio con mi esposa y con mi hija, un día amargado y enojado, desperdiciando el tiempo como están muchos de ustedes, y no llevan días, llevan años, viviendo fuera de la vida de Dios, tirando a la basura sus vidas, su relación con sus hijos, sus familias, por la dureza de su corazón. Al otro día predico, y al predicar estuve orando, estudiando la palabra, y Dios siguió hablando a mi corazón. Y otra vez: Jesse, hayas tenido o no hayas tenido la razón, que por cierto, yo tenía la razón, te tienes que acercar. Y me acerqué y se acabó el problema. Ya viste, mi esposa la que se ha acercado y paramos el problema y detenemos un círculo vicioso en vez de que continúe. Pero eso fue precedido de ser confrontados con la verdad de la voz de Dios. Acerca de dar, me da mucha risa porque estos pseudoministros, cuando hablan de dar, siempre Dios les dice que alguien les va a dar. Conozco gente que: Dios me dijo que me vas a dar tu coche, y el otro de bruto va y se lo regala todavía.
Jamás Dios me ha dicho que alguien me va a dar. Cuando se habla de dar, siempre lo que Dios ha puesto en mi corazón es que yo tengo que dar. ¿Por qué? Porque como vimos en el primer punto, la voz de Dios coincide con su palabra. Y su palabra dice, es más bienaventurado dar que recibir. Toda esta gente que inventa que Dios le habló tiene una última característica, punto número 4, que lo explico en 5 minutos porque ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Me sacaron la tarjeta roja como Apolo Golds. Versículo 22 de Jeremías 23. Qué bueno que no se mojó ningún instrumento, si no me hubiera embarcado aquí con esta congregación. ¿Me pueden proyectar Jeremías 23, versículo 22, por favor? ¿Por qué toda esta gente no escucha? ¿Por qué está endurecido? Dice, pero si ellos, estos falsos profetas, hubieran estado en mi secreto, en la intimidad, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué no predicaron la verdad? ¿Por qué hablaron palabras? Dice ahí Jeremías 23 que hablaban visión de su propio corazón, que Él no los mandó ni los envió, pero ellos hablaban, ellos profetizaban y únicamente hicieron daño al pueblo. Dice, porque no estuvieron en lo secreto. Todos estos Dios me dijo, viven de emociones, pero no tienen intimidad con Dios. Y les fascina ir a lugares donde les den palabra y los tiren y el polvo de oro y me revuelco y me acalambro porque no quieren pasar tiempo en intimidad. La realidad es esta. Yo podría terminar este mensaje de dos formas. Podría aprovechar que nos reímos y terminar bien y decirte, hermanos, y viene el momento en el que somos transformados y escuchamos la voz de Dios y Él habla nuestras vidas y viviremos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, gloria y más gloria! ¡Hurra, daba, da, rava, dava, du! Y estarían, las matracas, La realidad, si me apoyan con el teclado aquí arriba, por favor, es que si no pasamos tiempo en oración, de eso hablé ayer a las familias, ojalá, de verdad no se los digo porque les quiera vender, si no tienen para pagarlo, acérquese conmigo y les hago un vale para que si tienen 10 pesos o 20 o 30 o nada, que se los den, porque lo que quiero es realmente bendecir en este mensaje del seminario familiar, ¿verdad? Lo que ayer compartí, todos los mensajes son interesantísimos, pero hablando de este punto, fue lo que ayer compartimos. Si no pasamos tiempo en intimidad con Dios, no va a pasar nada, porque el espíritu seguirá dispuesto, pero nuestra carne débil. No escucharemos la voz de Dios si no buscamos la santidad, si no buscamos la voz de Dios, si no buscamos tiempo en su presencia. Escucharemos todo menos la voz de Dios. Estaremos siendo guiados por todo mundo menos por la palabra de Dios. Y no nos preguntemos entonces por qué nuestras vidas están como están, porque ya tendremos la respuesta, solamente que no queremos escucharla. Vivimos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en nosotros hay. Ignorantes porque nuestro entendimiento está entenebrecido, porque nuestro corazón está endurecido. ¿Y dónde se quebranta? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Ayer les contaba parte de mi testimonio, de cómo yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía porque vivía en la carne. Y hasta que empecé a buscarle en su presencia es que me empezó a hablar, como te lo conté hace rato. Fue la primera de muchas que agarró el martillo y empezó a pulir el martillo, y lo sigue haciendo. Y me sigue martillando como padre, y me sigue martillando como pastor, y me sigue martillando como esposo, y me sigue martillando como hijo, y me seguirá martillando hasta el último día de mi vida. Si no decidimos tomarle en serio, cambiar, rendirle nuestras vidas, Efesios 4, 17 y 18 será una realidad en nuestras vidas. Por la dureza de nuestro corazón viviremos ajenos a la vida de Dios. Te pregunto si esto es lo que tú quieres, o no suena maravilloso mejor comprobar su voluntad buena, agradable y perfecta. Y por favor no confundas, cuando dije que Dios habla duro, no estoy diciendo que va a llegar y te va a condenar, no. Cuando Él nos habla duro es para llamarnos al arrepentimiento, y eso es porque quiere purificarnos, quiere pulirnos, y eso es porque tiene un plan precioso para nuestras vidas. O sea que tú vas a decir, ay, pero en vez de quedarte tirado, dirás, Dios, gracias, porque lo que me mostraste es tan precioso,
Y pasarán años y después de ser guiado por la voz de Dios volverás atrás y le dirás: gracias por haberme hablado así, porque lo que has hecho en mi vida vale la pena. Dios, tu voluntad me fascina, es agradable, es buena, no hiciste algo malo conmigo, no eres un Dios sádico, y además es perfecta. Me siento pleno, bebí de tu agua y tenías razón. Tu agua hace que yo esté completamente lleno y satisfecho. No necesito nada más que tu agua en mi vida. Él quiere darte de beber de esa agua. La pregunta es si tú la quieres. Ahí en tu lugar te invito a que con ojos cerrados le digas: si es tu anhelo, sí, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero ser guiado por ti, te necesito. Quiero que tú vengas a gobernar en mi vida. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Dice Dios: haces bien en estar atento a mi palabra. Dile ahí en tu lugar: perdóname porque, Señor, he hecho tantas cosas bajo la bandera de tu nombre sin que realmente me hayas hablado. Prometo no utilizar más tu nombre a la ligera, número 1. 2, doy en adelante ser un discípulo, un alumno, comenzar a estudiar tu palabra, venir a discipulados, escuchar prédicas en casa, en el camino, en la computadora. Necesito tanto de ti. Dejaré de echar la bolita, Señor, a quien se le he echado hasta el día de hoy. Padre, empezaré a estudiar todo lo que tú dices acerca de la familia, del matrimonio, de las finanzas, de cada área de mi vida, de la paternidad. Te necesito tanto. Dile: Dios, quiero realmente que tú me hables a través de tu palabra. Perdóname si he vivido burlándome y no he vivido en santidad. Tomo la decisión de apartarme de aquello que me contamina, que por la dureza de mi corazón no he querido dejar, pero que hoy reconozco no me ha dejado nada bueno. A lo mejor mi carne no quiere, y por eso, Señor, es que hoy vengo a ti a clamar por tu auxilio, a fortalecerme en ti. Te necesito. Quiero intentarlo en ti, no a través de las emociones, sino en intimidad contigo. Habla lo que tengas que hablar a mi vida. Hoy te la rindo. Quiero escucharte. Y si vienes por primera vez, sabes, lo primero que tiene que ocurrir para que Él pueda empezar a guiar tu vida es que tú te conviertas en hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero dice Juan 1:12 que los que creen y le reciben, Dios les da el derecho de ser llamados sus hijos. Yo por eso quiero invitarte a que antes de terminar esta reunión tú te des una oportunidad de entregarle tu vida y de que le digas: Señor, yo también quiero ser tu hijo. Yo creo en ti y quiero rendirte mi vida. No te invito a que cambies de religión, a lo mejor ya tienes una, ¿no? No es esta la idea, o convencerte que vengas aquí. Claro que eres bienvenido, y la recomendación es que vayas a algún lugar, aquí igual que quieras, pero un lugar donde se predique su palabra sanamente. Sea cual sea tu decisión de a dónde quieras ir, hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón y aprovecha este momento y este lugar para entregarle tu vida. La Biblia dice que por causa del pecado estamos todos destituidos de la gloria de Dios, separados eternamente de Él. Pero Él vino hace 2000 años a pagar por nuestros pecados, para quitar ese muro de separación que había entre Dios y nosotros, darnos el perdón y la vida eterna. Para que eso pase, tienes que arrepentirte y pedirle que Él venga a gobernar en tu vida, que Él venga a reinar en ti. Si ese es tu anhelo, dile: Dios, yo también quiero escucharte, quiero ser tu hijo. No quiero verte como un Dios lejano, quiero que seas mi Padre, mi Dios, mi amigo. Te necesito tanto. Perdóname por mis pecados, perdóname porque es verdad lo que hoy me han dicho. Mi corazón se ha endurecido tanto, me ha llevado a vivir tan lejos de tu voluntad, de tu vida. Pero ya no quiero hacerlo más, hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Perdóname, límpiame y ven a reinar en mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador, sé mi Padre, sé mi mejor amigo. Guía mi vida. Así como me has hablado hoy, háblame para todas las áreas de mi vida. Restaura lo que tengas que restaurar. Mejora y corrige lo que tengas que mejorar o corregir. Haz tu obra en mí. Me entrego a ti y quiero
en esta hora, Señor, que tú gobiernes en mi vida, que sea en verdad tu voz la que me guíe.